A lo largo de este capítulo, Zavala se encarga de construir de una manera resumida la creación y el lento surgimiento de la educación física a nivel mundial y su llegada a Colombia. Es importante hablar de la Revolución Francesa, ya que antes de ella el ser humano solo era visto como un objeto de producción, por lo que esta nueva ciencia llegaba a cambiar un poco el panorama. La educación física daba nuevos elementos para transformar el pensamiento humano, lo cual fue de gran importancia, puesto que mostró que el movimiento humano, desarrollado de una manera armónica, transformaba la conducta y la organización social. En un principio, como lo afirma Zavala, la educación física llegó a los países más privilegiados del mundo con el nombre de gimnasia. En cuanto a la llegada a Colombia, este tuvo su primera aparición en 1808, bajo una publicación en la Bagatela a manos de Francisco de Antonio de Ulloa, donde hablaba de una nueva ciencia que podía ser practicada desde la niñez en el aire libre por personas de diferentes niveles sociales. No fue sino hasta la posesión de Santander en el año 1832 que la educación empezó a ser protagonista de la cotidianidad nacional, por lo que la alfabetización, la fundación de escuelas, colegios y universidades, la formación de maestros en escuelas normales y los pilares de enciclopedismo se hicieron fuertes en la nación, dando paso a la enseñanza de la educación física, nos dice Zavala en 2023. Esta empezó a impartirse en la Nueva Granada bajo una mirada militar, en donde se enseñaba el manejo de las armas o en su defecto palos de escoba. Todo esto debido al sentimiento de negación de la sociedad frente a la reconquista. Sin embargo, como afirmaba Zavala, es importante recalcar que a pesar del primer acercamiento que tuvo el país con la educación física a través de un orden cerrado, la educación en su momento tuvo como objetivo formar hombres sanos de cuerpo y espíritu. Para este capítulo, Zavala abarca la historia de la educación física entre finales del siglo XIX y primer tercio del siglo XX, al mencionar a Colombia y su desarrollo histórico frente a la nueva ciencia. Es importante recalcar que no hubo un desarrollo importante de la misma por el retraso que llevaba el país debido a la hegemonía conservadora durante el periodo de 1887 a 1930. Durante este lapso, en 1903, aparece la Ley Orgánica de la Educación Física en Colombia, donde a pesar de que muestra la importancia de la misma para la salud, se enlista una serie de imposiciones que no reflejan lo que era la nueva ciencia. Y como lo afirma Zavala 2023, durante muchos años la materia fue impartida por militares bajo el nombre de gimnasia. Abro comillas, página 31, cierro comillas. En ese sentido, el desarrollo de una cultura deportiva en el país era inexistente, ya que no había ni sindicatos ni clubes deportivos, salvo aquellos que organizaban en ciertos clubes sociales, nos dice Zavala 2023 en la página 31, por lo que la creación de una ley era absurdo. Además, no existía una infraestructura adecuada para el desarrollo de los diferentes deportes conocidos que podían ejecutarse. A pesar de que pudiera impartirse la gimnasia en algunos colegios privilegiados, el ejercicio en pro al movimiento y la salud de los seres se desdibuja, ya que las mujeres debían ejercitarse con corset puestos, lo cual causaba heridas. Años después, aprueba la Ley 80 de 1925, también llamada la Ley de las Plazas Deportivas, lo cual no pudo llevarse a cabo al inexistente desarrollo de la educación física en la nación y al atraso en la creación de escenarios deportivos, y no es sino hasta 1933 que es realmente reglamentada, donde, como lo afirma Zavala en 2023, se realizó la organización de diferentes núcleos sociales y se desarrollaron diversas actividades a través del movimiento. Otro de los hitos que permitieron en Colombia pudiera asentarse de cierto modo a la educación física fue la llegada de la Escuela Nueva y la misión pedagógica. Con estas nuevas bases de educación tuvo un vuelco la educación física. Allí se creó también el Instituto Pedagógico Nacional, donde la misión alemana inicia sus aportes para la didáctica de acuerdo a las necesidades del país en el momento. Al hacer un recuento de cómo se consideraba el deporte debido al capitalismo y después de la revolución industrial, este se convirtió en un mecanismo para incrementar la mentalidad de competencia, nos dice Zavala en la página 51,
por lo que se crearon los primeros Juegos Olímpicos de la Edad Moderna en 1894, en donde se establece un principio pedagógico fundamental que afirma que la práctica del deporte no puede traer consigo utilitarismo alguno. El deporte debe realizarse para beneficio del desarrollo corporal, del desarrollo de la salud y del desarrollo de la personalidad del ser humano, nos dice Zavala en la página 53. Colombia se encontraba en el desconocimiento debido al oscurantismo por la hegemonía conservadora. Por lo tanto, no fuimos partícipes de ninguna edición de los Juegos Olímpicos Mundiales, sino hasta 1932, año en el que joven Jorge Perry Villate de Boyacá quiso asistir a su edición en Los Ángeles, participando como único representante para correr una maratón. Luego de esto, la educación física empieza a hacerse notar un poco más en el país y en 1933 se lanza el decreto 1734, el cual reglamenta la ley 80 de 1925. Durante la época, a pesar de los inexistentes en escenarios deportivos, jóvenes se reunían los domingos a realizar prácticas deportivas y gimnásticas, en donde, como lo afirmaba Zavala, se realizaban pruebas de resistencia, salto largo y lanzamientos. Y seguido a esto se empezaron a crear clubes y organizaciones deportivas en donde los jóvenes de todos los estratos buscaban ser partícipes a pesar de que la comunidad estuviese permeada por gente de bien. Para hablar de esta etapa, Zavala se dirige a los Juegos Olímpicos Nacionales que se celebraron en 1928 en Cali. No fue hasta sino 1936, en la cuarta edición de los Juegos en Manizales, que realmente hubo una representación importante de los departamentos del país. Todo esto en el marco de la presidencia de López Pumarejo, lo cual permitió orientar este tipo de actividades hacia una racionalizada actividad del movimiento, creando en 1936 el Instituto Nacional de la Educación Física. Nos cuenta Zavala en la página 59, con el objetivo de cambiar las formas de pensar de la población y entrar al ancho cauce de la industrialización colombiana, nos cuenta Zavala en la página 60. Con la creación del Instituto Nacional de Educación Física se reglamenta el decreto 26 de 1938, en el cual se establecía que los colegios de secundaria para mujeres y hombres no podían designar profesores de educación física que no fueran certificados por el Instituto Nacional de Educación Física. Se ordena el decreto 1119-1939, donde establece y reglamenta la Comisión Nacional de Educación Física, cuenta Zavala en la página 69. Además, con este mismo se hace por primera vez obligatoria la educación física en universidades, facultades, escuelas e institutos. Retomando la realización de los primeros Juegos Bolivarianos y la aparición de la Ley 216 durante 1939, hubo diferentes clubes y comités que racionalizaron su situación para constituirse en ligas y asociaciones departamentales para reorganizar el Comité Olímpico Colombiano. A partir de ese entonces, y a pesar de los esfuerzos gubernamentales de posicionar la educación física a nivel nacional, esta sufrió una etapa de rechazo, cuenta Zavala en 2023, que incluso generaba este rechazo instituciones educativas, que a pesar de que los profesores eran designados por el gobierno, las instituciones no les daban horarios para impartir clases. En diciembre de 1941 se crea la Asociación Nacional de Profesores de Educación Física, con una entidad sindical para garantizar los derechos que el gobierno buscaba facilitarles, pero les era negadas a la hora de realizar su trabajo. Por otra parte, el fútbol comenzó a hacerse ver en la realidad nacional, pero de forma negativa en el ámbito deportivo, puesto que desdibujó uno de los principios deportivos más importantes, ya que empezó a profesionalizarse. Este capítulo, Zavala toma como punto de partida la época de la violencia laureanista, más o menos durante el año de 1950, en donde en aquella dictadura se decidió dar patrocinio a la Vuelta a Colombia, quitando presupuesto al desarrollo de la educación física en el país, para pagar a los ciclistas por participar en la competencia. Desde allí, las asambleas departamentales empezaron a reunir dinero para sostener la educación física en sus departamentos, y se prohibieron las reuniones de clubes, ligas y asociaciones, reduciendo las prácticas deportivas en general.
además de que el gobierno solo se dedicaba a patrocinar el fútbol profesional y la Vuelta a Colombia. Después de la época de retroceso en la educación física en el país, se dio un golpe de estado en el que dio paso a que se pudieran reunir de nuevo los clubes, asociaciones y reactivar la educación física. Este periodo se creó la revista colombiana de educación física. El objetivo de estimular a aquellas personas que se interesaran por la educación física para que se pudiera estudiar en las diferentes escuelas superiores que había desprestigiado el gobierno anterior. Narra Zavala que en el año 1954 se dio un hito importante, la fundación de la Universidad Pedagógica Femenina, la cual recogió a las ya creadas Escuela Nacional de la Educación Física Femenina y Masculina, y en el año 1962 se unificaron bajo el nombre de Universidad Pedagógica Nacional, siendo la primera institución educativa superior en tener la primera facultad de educación física del país. Dentro de este capítulo, Zavala menciona diferentes congresos en la región de Latinoamérica, en donde la mayoría de Colombia fue partícipe. Durante el año 1968 se creó el Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte, a través del decreto 2743, donde se ordena que este se componga de 3 ministerios: Educación, Salud y Defensa. En este nuevo tipo de organización se entendió que el mismo no tenía intereses educativos, sino competitivos, comerciales y políticos, y con objetivo casi único de garantizar los Juegos Panamericanos en 1971. Por otro lado, se encuentra la creación de los Institutos Nacionales de la Educación Media Diversificada, o INEM, los cuales marcaron un hito importante en el deporte intercolegiado. También los institutos superiores de educación física en Colombia, que iniciaron con la creación del INEF en 1936, empezaron a crearse en el país después de la creación del Alma Mater en la educación física, Universidad Pedagógica Nacional, en 1960. Después de esto, se empezaron a crear facultades de educación física en el resto del país, tanto de carácter público como privado. Sin embargo, se han creado bajo su sombra instituciones de formación para entrenadores deportivos que no tienen nada que ver con los principios educativos con los que se crearon los institutos superiores de la educación física, desdibujando en ese sentido la educación física a través del movimiento y cayendo en el vicio deportivista, deformando el carácter y la personalidad de los y las estudiantes. Nos lo habla Zavala en la página 117. Por otra parte, se encuentran las ciclovías. Estas fueron generadas por la necesidad de las mismas personas encabezadas por la Asociación Colombiana de Profesores de Educación Física, al organizarse para encontrar espacios públicos para disfrutar a través de las actividades recreativas, invadiendo así durante varios domingos la calle 26 con la avenida 68 en Bogotá en el año 1977, obligando así al gobierno a reglamentar su uso para todos los domingos y días feriados. Otro hito importante para la educación física en el país es la creación del Gran Foro Nacional del Deporte Colombiano, convocado por Coldeportes, la Asociación Colombiana de Profesores de Educación Física y el Comité Olímpico Colombiano en 1976. Se trató la necesidad histórica de la eliminación del carácter mercantil a través de la profesionalización del deporte, lo que lleva a la necesidad de reorganizar las actividades deportivas de nuestro país, debido a que la educación física debe estar en función de la formación humana. Para finalizar, Zavala en 2023 nos hace un recuento sobre la contribución de la educación física en el país, dando cuenta que estuvo presente en el desarrollo, la transformación y el cambio del proceso cultural de la nación. Esto a pesar de la época y la hegemonía conservadora de 1810 a 1830, en donde fue realmente difícil que la educación física pudiera desarrollarse de manera positiva. Desde 1936 hasta ahora han ocurrido diferentes etapas de progresos en el país que han influido en nuestra sociedad de diferentes maneras, en las cuales la educación física ha estado presente, contribuyendo desde su área al cambio social. Se finaliza con una crítica en un principio a Coldeportes, puesto que sus vicios han desdibujado los verdaderos intereses deportivos. Por otra parte, también se menciona la falta de entendimiento del país respecto a los cambios de las formas de pensar que sufre el ser humano de manera permanente, por lo que la educación física se mantiene como una simple calistenia, por lo que es importante tener en cuenta, como lo afirma Zavala,
que las nuevas visiones de conocimiento y su desarrollo social requieren de nuevas maneras de pensar basadas en una democracia participativa, pluralista y comunitaria, que elimine el egoísmo y que tenga en cuenta el derecho a la diferencia.